Buenas tardes a todos los oyentes, estén donde estén. Me da mucho gusto participar en este programa, un programa auspiciado por el rabino Adin Steinsaltz, uno de los grandes sabios de esta generación, un hombre que ha hecho mucho por la difusión de la cultura judía en todo el pueblo judío, y me da mucho gusto ser parte de este día global de estudio, de reflexión, en contacto con las fuentes del judaísmo. El tema que voy a plantear es Noach versus Abraham, Noé versus Abraham, dos solitarios, dos líderes, dos estilos de diálogo con Dios. El tema lo voy a encarar aprovechando la metodología del Midrash, que como ustedes saben es el método judío por excelencia de interpretación de textos. La palabra Midrash viene de la raíz drash, lidrosh, que significa buscar, inquirir, interpretar, aprender, tiene múltiples significados y el Midrash es al mismo tiempo un método de interpretación, de conexión de textos y es también el producto que ese método ha producido. Yo considero que el Midrash es tal vez una de las expresiones más profundas del pensamiento judío, porque el Midrash permite mantener contradicciones. El Midrash lee con mucho cuidado todos los detalles del texto bíblico. Y lo voy a usar como base para un análisis de este tema. Queda claro que en la literatura bíblica, Noé y Abraham son dos figuras claves de la historia del libro de Génesis, Bereshit. Y existen interesantes coincidencias y similitudes en el vocabulario que usa la literatura bíblica para referirse a unos y otros. Ahora hay que entender algo que quiero empezar con lo siguiente. El liderazgo es una tarea que implica soledad. Los líderes tienen que tomar decisiones difíciles muchas veces con su propia conciencia en confrontación con Dios, sin poder compartir muchas veces con el resto de la gente esas decisiones. Imaginémonos que estamos en el contexto de Noé y de Abraham y nos toca vivir en situaciones tan difíciles como las que ellos experimentaron. En el caso de Noé, una sociedad corrupta que no tiene límites morales, una sociedad, como dice el texto, Batemale Aretz jamás, la tierra se llenó de violencia, robo, rapiña, múltiples expresiones de injusticia y de violencia. E imaginémonos que nos dicen a nosotros solos, tienes que hacer algo, tienes que construir un arca, pero no puedes comunicarle toda la información a tu gente. Eso es una sensación de profunda soledad, en la que el líder sabe que él está solo frente a Dios, solo frente a una generación que no quiere escuchar, que no quiere aprender. Entonces yo quiero rescatar que muchas veces los grandes hombres, los grandes líderes, enfrentan una situación de una profunda soledad, pero esa profunda soledad es una soledad creativa, porque muchas veces se requiere esos momentos para poder generar nuevos paradigmas, nuevas transformaciones. Y lo mismo Abraham, imaginemos a Abraham cuando Dios le dice, vete de tu tierra y abandona todo tu mundo para empezar algo nuevo. También es una ruptura con su sociedad. Y en ese momento, ¿qué certeza tiene Abraham? ¿Qué certeza tiene Noé? De lo que están escuchando es la voz de Dios. Eso implica que tienen que asumir riesgos en pos de una visión, en pos de una revelación que no tiene la certeza o la comprobación externa, sino una profunda certidumbre interior. Pero no hablemos más de generalidades, vamos a ver el texto bíblico. Les pido que hablan los que tengan Biblias o están las fuentes, el texto que tenemos a nosotros, que es el texto de Noé en el capítulo 6 de Génesis, y el texto describe que Dios vio la maldad de los hombres que era mucha,
y se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y dijo, voy a borrar de la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noaj halló gracia ante los ojos de Yahvé, de Dios, y después describe el Toldot Noaj, estas son las generaciones de Noé, y acá viene la frase clave con la que quiero detenerme. Noaj ish tzadik tamim haya bedorotav eta Elohim italech Noaj. Noaj era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, junto a Dios o con Dios caminó Noaj. Así describe esta situación de crisis. Vemos un Dios apasionado, involucrado, que no tiene miedo en cambiar su plan. Esto lo ha analizado muy bien Yohanan Moft en un texto sobre the personhood of God, cuando describe que el Dios bíblico, el Dios del Midrash, es un Dios apasionado, activo, que no siempre actúa con coherencia, que puede cambiar de planes, puede cambiar de opiniones, y en este caso vemos un Dios frustrado ante la maldad humana, ante la violencia humana, pero hay alguien que va a salvar esa continuidad de la vida humana, que es Noé, y lo que quiero detenerme es cómo está descrito el texto. El texto describe a Noé como un hombre justo, y voy al texto hebreo para clarificar esto. Dice, Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim, haya bedorotav. Esta frase, Ve eta Elohim italech Noach, esta frase ha generado numerosas interpretaciones y va a ser el foco de nuestra discusión y de nuestra presentación. Noach era un hombre justo e íntegro. La palabra tzadik significa esto, alguien que se comporta correctamente, alguien bueno. Posteriormente, en la tradición judía, la palabra tzadik va a tener nuevos significados y nuevos elementos que van a enriquecer este sentido. Pero acá lo describe a Noaj como un hombre justo e íntegro en sus generaciones o en su generación. Y la pregunta es, ¿qué significa esa calificación de lo justo de Noé, la integridad de Noé? ¿Qué significa eso al decir en sus generaciones? De alguna forma él lo está conectando, está diciendo, él era justo en este contexto, él era justo comparativamente con esta gente. Y la pregunta ¿es esto una afirmación positiva de las características de la grandeza de Noé? ¿O es una afirmación negativa diciendo, era bueno en ese contexto, pero fuera de ese contexto tal vez no era tan bueno? Esta es una discusión fundamental que va a analizar el Midrash, y lo mismo la segunda parte del versículo que dice, Eta Elohim hitalech Noach. Noach caminó junto con Dios. Acá vemos una frase que tiene, como ustedes pueden entender, un sentido determinado. Queda claro que no se dice era un hombre justo e íntegro, sino que dice era justo e íntegro en sus generaciones. Y posteriormente viene el tema de que caminaba junto a Dios. Ahora, vamos a avanzar, como están viendo ahora, el versículo 12 de Génesis es el que habla de Abraham, ¿no? Vamos a ir un poco más abajo, a la segunda página. No, perdón, vamos arriba de la segunda página, pero arriba. No, arriba, ahí está. Aquí está, muy bien. Ustedes pueden ver en la pantalla ahora, en el capítulo 12 de Génesis, que Dios le dice a Abraham el famoso Lech lecha me'artzeja u'mimoladeteja u'mibeit abija el haaretz asher areka. O sea, acá vemos ahora otra revelación de Dios, pero en este caso no sabemos cómo era el contexto de la época. No se habla de una gran crisis moral, no se habla de otro contexto, simplemente Dios se aparece a Abraham y le ordena que salga, que abandone, que deje de lado todo su mundo conocido, la casa de sus padres, el país en el que habita, la tierra, hacia la tierra que Dios le indicará. No dice el nombre del lugar, hay incertidumbre. Un tema común que podemos ver en el caso de Abraham,
Y en el caso de Noé es la incertidumbre y el riesgo de las decisiones que tienen que tomar ambas personalidades. Tienen que ir en pos de un mandato que, como dije, tiene solamente la certeza de la interioridad, de un convencimiento personal que surge de una experiencia, y tienen que tomar grandes riesgos y grandes decisiones. Y aquí en el caso de Abraham, vemos que Dios lo manda a irse y dice: daré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Aquí aparece un tema que va a ser fundamental a lo largo de todo el pensamiento judío, que es la polaridad entre particularismo y universalismo. Es decir, Dios elige a un hombre en particular, a una familia particular, a un pueblo particular, pero le dice que a través de él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, esta elección particular tiene un destino universal. Y esto es parte de la esencia del pueblo de Israel. Un pueblo particular, con una historia particular, sin embargo, el objetivo de la vida de este pueblo es que la bendición, que bíblicamente brajá significa bienestar, prosperidad, cosas concretas, se den para todas las familias de la tierra. Este es el destino de Abraham. Y poco más adelante, que también lo tienen ustedes en las pantallas, en el capítulo 17, poco antes de que se dé el pacto del Brit Milá, dice el texto, estoy leyendo 17, versículo 1, Génesis dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, Ani el Shaddai, Italech lefanai beheye tamim. Camina delante de mí y sé íntegro. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró, y acá viene el pacto que va a ser el pacto de la circuncisión, o mejor dicho, el pacto donde Abraham se compromete a caminar delante de Dios y de ser íntegro, queda rubricado por la circuncisión. La circuncisión no es el pacto, es la señal del pacto. El pacto es que guardarás mi pacto a las generaciones futuras para hacer el camino de la justicia, como dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Yahvé, de Dios, haciendo justicia, tzedakah u mishpat, justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, acá vemos dos pactos que se establecen en el texto bíblico. Primero con Noé, Dios hace un pacto, primero un anticipo y después un pacto después del fin del diluvio. Y en este caso vemos un pacto que Dios hace con Abraham, en el cual le plantea un enorme desafío. Camina delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Ahora, si vamos al texto hebreo, cualquier lector cuidadoso de la Biblia va a notar que son palabras muy parecidas a las que decía el texto con respecto a Noé. El texto sobre Noé decía: Noach tzadik tamim hayabe dorotav, tzadik tamim eta Elohim italech Noach. Y en el texto que dice de Abraham, repite lo mismo, con algunos cambios. Italech lefanai, camina delante de mí, beheye tamim, y sé íntegro. Acá aparece la palabra tamim, íntegro, la palabra italej, camina delante de mí, y esto no pasó desapercibido en la literatura midrásica, porque en estos ambos casos, Noé y Abraham, Dios se les revela, Dios establece un pacto. En el caso de Noé, Dios dice: no era alguien tamim, alguien íntegro, pleno,
que caminaba junto con Dios y que después le dice, como ese es en el caso de Noé, y en el caso de Abraham dice, camina ante mí, que ya no es el mismo tiempo verbal, acá es el tiempo imperativo. Camina y en lugar de junto a, delante de Dios. La gente, como decía, los lectores de la época rabínica eran muy buenos lectores y notaron que acá había algo profundo. Vamos a analizar primero el primer caso. Vamos a pasar a la página 1 nuevamente, porque quiero que veamos el caso de Noé. Antes de entrar en la comparación Abraham-Noé, vamos a ver qué quiere decir en su generación. ¿Qué quiere decir en su generación? Que eso aparece, como ven, en el versículo 6-8, pero Noé halló gracias ante los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Vamos a analizar qué significa en sus generaciones. Y para eso vamos a la página 3, donde traigo un texto del Midrash Bereshit Rabá. El Midrash Bereshit Rabá es un Midrash muy famoso del final de la época rabínica que hace un comentario exegético, versículo por versículo, prácticamente, de toda la literatura, digamos, de todo el libro del Génesis. Es un libro que demuestra que la pluralidad interpretativa forma parte del corazón del judaísmo. Entonces, vamos a entender ahora qué quiere decir que el texto califique lo justo que es Noé entre sus contemporáneos, Bedorotav. Y acá el Midrash nos trae dos posturas, que es el punto 9, que lo pueden ver ahí en el punto 9, y acá hay una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Y esto es típico de la literatura midrashica. No hay una verdad absoluta, como dicen nuestros rabinos, Shivim Panim la Torah. La Torah tiene múltiples formas de ser entendida. Y vamos a ver la postura número 1, que es la postura de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dijo, Bedorotav hayat tzadik, ha'ilu haya bedorosh el Moshe, o bedorosh el Shmuel, lo haya tzadik. Rabbi Yehuda toma la siguiente postura. Era justo comparativamente en su generación, pero si hubiese formado parte de la generación de Moisés o la generación del profeta Samuel, no habría sido considerado como un hombre justo y ahora da una metáfora que todas las conocemos. Es como se dice, en la calle de los ciegos, el tuerto lo llaman clarividente, o como se dice este mismo proverbio, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Es decir, según la lectura que hace Rabbi Yehuda, Noé no era un hombre absolutamente justo. No era un hombre que en cualquier contexto hubiese sido considerado una persona tan íntegra y tan plena, pero era lo mejor de lo peor que había en ese contexto, ¿no? Ese era el marco de él. En cambio, ¿y cuál es la metáfora que da? La metáfora que da el texto del Midrash es muy clara. El texto del Midrash dice que es como aquel que tenía una bodega de vino, que abrió un barril y lo encontró hecho vinagre. Abrió otro barril y también el vino se había avinagrado, estaba difícil de tomar. Abrió un tercer barril y lo encontró amargo. Está amargo, le dijeron. Entonces, ¿hay aquí alguno mejor? No. Entonces, eso es la imagen de Noé. Es decir, no era como un vino menos avinagrado, no era un vino en perfecto estado, pero dentro de un montón de vinos que estaban en mal estado, era el mejor. O sea, esta postura lo que dice es que Noé no era un gran líder, no era una gran persona, pero era lo mejor que había en ese momento, y esto tiene implicaciones teológicas. O sea, Dios, según este texto, acuerda con seres humanos que no son el ideal de la perfección, pero
valora mucho lo mejor que hay en un contexto, y aunque no sea perfecto, y aunque sea como el vino amargo, es mejor que el vino avinagrado. Acá vemos un Dios que acepta más la imperfección, reconoce las limitaciones del ser humano y lo acepta de todas formas. Esa es la postura de Rabbi Yehuda. Es decir, Noé era lo mejor que podía haber en ese contexto, pero no era un hombre con atributos extraordinarios. En cambio, Rabbi Nehemia dice lo contrario. Dice, pues incluso entre sus contemporáneos era justo cuanto más lo hubiera sido en la generación de Moisés. Es decir, según la postura de Rabbi Nehemia, si una persona es justa en una sociedad tan perversa y tan malvada, ¿con cuánta más razón sería una persona justa en un entorno más sano y más bueno? Es decir, es más difícil mantenerse una persona íntegra y moral en una sociedad corrupta que mantenerse íntegro y bueno en una sociedad de gente justa. Y la metáfora que da Rabbi Yehuda es semejante a un frasco de perfume dejado entre las tumbas que está firmemente cerrado y sin embargo se siente su aroma. Si en ese lugar de mal olor y el frasco está cerrado, se siente el aroma, imagínense si uno toma ese frasco y lo huele en un lugar con buen aroma, sería mucho más poderoso. Aquí tenemos realmente dos lecturas muy interesantes y una discusión profunda entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Los dos están de acuerdo que la frase entre sus contemporáneos, en sus generaciones, viene a aportar una información valiosa. Según el caso de Rabbi Yehuda, era alguien grande, pero grande con, digamos, con muchas dudas, comparado con Moisés o con Shmuel, era muy bajo. En cambio, la postura de Rabbi Nehemia es todo lo contrario. Sostenerse con principios y valores en una sociedad corrupta es mucho más difícil. Y ahí radica el mérito. Y la imagen esa de un frasco de perfume que, a pesar que está en un olor que huele mal, su aroma es agradable. Imagínense si ese perfume uno lo lleva a un lugar donde no hay aromas malos, su perfume sería mucho más agradable. Entonces, con este punto el Midrash clarificó el tema de en su generación, Bedorotav. Y como ustedes pueden ver, hay dos posturas. Yo no sé cuál de las posturas les resulta más convincente a cada uno de ustedes que participan en este taller. Me gustaría que comiencen a pensar, a ver, ¿con qué postura se identifica más? ¿Con la de Rabbi Yehuda o con la de Rabbi Nehemia y por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque uno podría decir, ¿por qué el texto describe el entorno de Noé como un entorno tan malo, tan corrupto? Hay quien dice que quiere demostrar que a pesar de influencias tan poderosas, Noé cuidó su integridad. En cambio, la otra lectura, de acuerdo a Rabbi Yehuda, es que él también era parte de ese espíritu, él también era parte de esa época y no tenía otros valores. Pero ya me gustaría que piensen con qué postura ustedes se sienten más cercana y por qué, que empiecen a pensar para que podamos ver si tocamos ese tema. Entonces, aquí clarificamos, de acuerdo a la discusión del Midrash, qué quiere decir que era justo en su generación. Es decir, queda claro para los dos lectores, Rabbi Nehemia y Rabbi Yehuda, que ese texto aporta algo. Nos está hablando de un contexto difícil. Y esto es profundo porque, como lo decía otro filósofo contemporáneo, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la cambio a ella, no me cambio a mí. El ser humano no vive en el desierto, no vive aislado, vive en un contexto. Y cuando entendemos un ser humano, tenemos que entender su contexto. Por eso, pero la pregunta es cómo los dos leen diferente los méritos de él. Y ahora vamos al punto 10, que es el punto más central de esta presentación. Como mencionamos antes, el texto bíblico, el texto hebreo, usa términos muy parecidos. Tamim y Talej Elohim, que eran personas íntegras y que caminaban.
o junto a Dios o delante de Dios. Así se compara a Abraham y a Noé. Y acá viene esta discusión, esta comparación que hacen los rabinos sobre quién era más grande de alguna forma o quién tenía una estatura moral más impresionante, Noé o Abraham. Y son dos figuras claves dentro de la historia bíblica. Noé, el hombre que hace el pacto con Dios, en el que Dios no destruirá más el universo, y el caso de Abraham, el primer hebreo, el caballero de la fe. ¿Cuál es más grande? Y con base al texto bíblico vamos a ver las posturas que también son diversas, ¿no? Entonces, vamos a empezar en el punto 10 que tienen ustedes del Midrash, también estamos hablando del Midrash Breshit Rabbah, que dice, Noé caminaba en compañía de Dios, el texto hebreo dice, Et ha-Elohim italech Noach. Acá no es imperativo, sino es una descripción. Y dice Rabbi Yehuda, es comparable a un rey que tenía dos hijos, uno adulto y niño el otro, uno adulto y otro pequeño. Dijo al niño pequeño, camina conmigo, y al adulto dijo, marcha delante de mí. Igualmente Abraham, cuya fuerza moral era grande, Dios le dijo, camina delante de mí, mientras que de Noé, cuya fuerza era débil, se dice, Noé caminaba en compañía de Dios. O sea, como ustedes pueden ver, en este texto, Rabbi Yehuda, que siguió antes, es de la línea que la grandeza de Noé es una grandeza limitada. Y él los compara, los dos, con la figura de un padre que está con dos hijos. Al pequeño lo lleva de la mano porque no sabe caminar solo. No tiene la capacidad de cruzar la calle, de avanzar en medio de los riesgos que hay en el camino. Y por eso lo lleva de la mano. Sin esa compañía divina, ese hijo no podría hacer mucho. En cambio, el hijo mayor, en este caso Abraham, le dice, tú camina adelante, tú abre camino, que yo caminaré con el pequeño. Es decir, Rabbi Yehuda es coherente con lo que dijo antes, cuando afirmaba que Noé era el mejor de los peores. Es decir, en esta comparación queda mucho más elevado la figura de Abraham por encima de la figura de Noé. Porque en un caso uno va junto de la mano de, y en el otro caso uno camina delante de. Sobre este tema quiero comentarles una historia que ocurrió hace ya unos 60 años y que creo que es muy relevante al respecto. En los años 50, el gran filósofo y estudioso de la Biblia, Martin Buber, visitó Estados Unidos y se encontró en el marco de la Universidad de Dartmouth con un amigo de Europa, el gran pensador Eugene Rosenstock Hussey, que era un gran intelectual de origen judío que se tuvo que escapar también de Alemania, pero se había convertido al cristianismo y era profesor primero en Harvard y después en la Universidad de Dartmouth, y se encontraron que no se habían visto desde los años 30, ¿no? Imagínense la carga emotiva que había, todo lo que había pasado con la Shoah, con la destrucción de ese mundo, y viene el encuentro en la tierra de Israel. En ese momento, un joven estudiante de la Universidad de Dartmouth, que se llamaba Marshall Mayer, que se iba a convertir en el rabino Marshall Mayer, uno de los grandes líderes del judaísmo latinoamericano, siguiendo el consejo de la esposa del profesor Rosenstock Hussey, los acompañó y fue testigo de este encuentro de dos grandes gigantes del pensamiento y la literatura contemporáneas, y se encontraron y comenzaron a hablar, y él los acompañaba y era un poco el que manejaba el coche en el que iban, y en un momento el rabino Meyer le dice al profesor Buber, ¿puedo hacerle una pregunta? Dice, sí, por supuesto. ¿Cuál le parece a usted el versículo, el pasuk de la Torá más importante? Buber se tomó unos segundos
para pensar esta pregunta, ¿cuál es el versículo fundamental, según él, de la Biblia hebrea? Y citó el versículo de Génesis 17, camina delante de mí y sé íntegro. Italech lefanai beheyetamim. Y el rabino Meyer cuenta que le dice, esto quiere decir que Dios nos exige que caminemos en un mundo donde no está todo el mapa completo y que asumamos riesgos para preparar el camino. Y Buber le dice, correcto, ese es el sentido. O sea, Martin Buber pensaba que este versículo que analizamos es fundamental porque en él se resume el mandato de Dios al ser humano. Tú tienes que ser como un hijo maduro que se atreve a caminar adelante, encarar su propio camino y asumir las consecuencias con responsabilidad de sus acciones. Por eso esto es visto como un texto tan relevante y tan significativo al respecto. El Midrash, que usa muchas veces metáforas de familia, de rey, de hijos, para hablar de la relación Dios con el ser humano, usa en este caso el modelo de que no es el hijo pequeño que necesita la mano del padre para que lo guíe y lo oriente. En cambio, Abraham es aquel que se atreve a caminar solo, asume riesgos, tiene capacidades. Esa es la primera parte de la discusión. Pero vemos que Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia discutían no solamente en este caso, sino que discuten en otros casos. Y como sigue en el Midrash que ven en la pantalla, en el número 10, el segundo párrafo, dice, Rabbi Nehemia dijo, su caso puede compararse al amigo del rey que estaba sumergiéndose por oscuros senderos. Echó el rey una ojeada, al verlo hundido en el barrizal le dijo, antes que sumirte en caminos oscuros, ven y camina conmigo. Es decir, en este texto, Dios ve que Noé está caminando por oscuros senderos y se está hundido en el barro de la corrupción de una sociedad perversa, y le dijo, no te hundas, toma mi mano que yo te voy a guiar. De vuelta, la idea esta de que en realidad Noé estaba hundido en una sociedad tan terrible y tan corrupta, y Dios le da su ayuda para quitarlo de ese camino. Pero en el caso de Abraham, es comparable al rey, dice el texto, que se encuentra metido por caminos oscuros, y cuando su amigo lo vio, se puso a iluminarle a través de la ventana. Antes que darme luz a través de la ventana, le dijo, ven por delante mío e ilumíname. De igual forma, el santo bendito sea, Kadosh Baruj Hu, en hebreo, le dijo a nuestro padre Abraham, en lugar de iluminarme desde Mesopotamia y sus alrededores, ven e ilumina por delante mío en la tierra de Israel. Es decir, acá la idea es que acá el que está en caminos oscuros es el rey, es decir, Dios. En este Midrash, el rey, Dios, ve que la humanidad está transitando por senderos oscuros, injusticia, ignorancia, violencia, y ve que Abraham es alguien de una enorme luminosidad, una gran capacidad espiritual, pero está en Mesopotamia, en Ur Kasdim. Entonces, en este caso, este Midrash interpreta por qué Dios lo hace salir de la Mesopotamia para que vaya hacia la tierra de Israel, diciendo, tu luz va a tener mejor efecto aquí, en la tierra de Israel, y de vuelta, ilumíname en la tierra de Israel. O sea, en este contexto vemos que hay una discusión acerca de, se reconoce la grandeza de Abraham que puede producir luz por sí misma. Él es el que le va a iluminar el camino a Dios. Él es el que le va a preparar el camino antes de que llegue el rey. O sea, Abraham es eso, pero en este Midrash, el autor del mismo resuelve dos problemas. ¿Por qué Dios lo necesitaba a él sacarlo de la Mesopotamia? Y
la grandeza de Abraham, que no es alguien que necesita que lo lleven y lo traigan, sino que Abraham por sí mismo sabe iluminar el camino, pero Dios quería que ilumine el camino donde él quería estar, que era la tierra de Israel, ¿no? Subimos un poquito todavía el texto en la pantalla, si podemos subimos para que sea más claro el 10, porque quiero ir ahora al final. Como ustedes pueden ver acá de vuelta hay una discusión muy profunda. A veces se corre el riesgo al estudiar un midrash de pensar que se trata de un cuentito o de una historia muy simple, que lo ejemplificado, el mashal y el nimshal, y lo que ejemplifican son cosas muy simples, pero en realidad el midrash es una de las culminaciones más excelsas del pensamiento judío. La riqueza que tiene el pensamiento judío en el midrash es maravillosa. Por un lado vemos la pluralidad de posturas. En el midrash hay disidencia, hay desacuerdos, y eso no se anula, sino que se trae porque la Torá tiene múltiples facetas de cómo puede ser interpretada. Y ahora vemos la otra parte que, de vuelta, quiere decir, quiere aclarar esto, y citan un texto de Génesis, es típico del Midrash, que el Midrash lo que hace es toma un versículo de un libro o de una parte de un libro y lo pone conectado con otro texto, y al juntarlos se genera una explicación muy interesante que nunca la habíamos pensado. Esto tiene que ver con lo que se llama técnicamente la intratextualidad o la intertextualidad, es decir, textos que al juntarse generan un nuevo marco de comprensión. Y fíjense lo que hace este Midrash. Trae un texto de Génesis también que dice, bendijo entonces a Yosef y exclamó, el Dios que está hablando de la bendición que le va a dar José, que le va a dar Jacob a su hijo José, y dice, bendijo entonces a José y exclamó, el Dios ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac. La palabra italjú, o sea, que caminaron, es la misma palabra del texto que vimos ahora, camina ante mí o camina junto conmigo. Entonces, citando este versículo, lo conectan con el versículo de Noé y de Abraham, y acá tenemos dos posturas. Rabbi Berajia, ¿no?, que nos cita la postura de Rabbi Yohanan, y Resh Lakish, dos grandes sabios de la literatura rabínica. Entonces, Rabbi Yohanan dice, es como el pastor que estaba vigilando su rebaño. Y Resh Lakish dijo, es como un príncipe que camina precedido de los ancianos. De acuerdo a la opinión de Rabbi Yohanan, nosotros necesitamos su proximidad. Según la opinión de Resh Lakish, él precisa del honor que le rendimos. Acá tiene que ver con la misión del ser humano frente a Dios. En la primera imagen, Rabbi Yohanan dice, el pastor que vigila a su rebaño. ¿Quién necesita a quién? ¿De acuerdo? Por supuesto que uno puede decir, las ovejas necesitan que el pastor las cuide. Las ovejas dependen de la acción, del cuidado del pastor. Es decir, quien necesita esa cercanía no es el pastor, son las ovejas. En cambio, según el otro modelo, que es la de un príncipe al que presiden ancianos, que la idea es que ese príncipe requiere que los ancianos reconozcan su grandeza, su poder. Acá de vuelta viene la idea acerca de la relación de dependencia de Dios con el ser humano y el ser humano con Dios. ¿Quién precisa a quién? ¿Quién necesita a quién? ¿El rebaño necesita la guía del pastor o nosotros somos como los ancianos que alabamos y proclamamos la grandeza del príncipe, del rey? Nuevamente, aquí se genera en esta discusión de cuál es el papel del ser humano, cuál es el papel de Dios, se analiza en este Midrash este mismo tema. Como ven, los rabinos eran muy buenos lectores y cuidaban con mucho detalle cada punto, cada elemento de la tradición. No descuidaban ningún elemento básico. Ahora, volvamos al origen. Mencionamos al origen que tanto Abraham como Noé
encaran una situación de soledad. Una soledad existencial, una soledad porque tienen que tomar decisiones, gracias que ahí se ve el tema, tienen que tomar posturas como personas morales en un mundo inmoral. Como podemos apreciar, esta situación continúa en nuestros días. En la mayor parte del mundo nos sentimos muchas veces que cuando intentamos ser personas morales en un mundo inmoral, nos sentimos en una situación dificultosa. Pero si todo el mundo hace esto, si todo el mundo hace concesiones, ¿dónde están los límites? Muchas veces son decisiones o discusiones o dilemas que enfrentamos en la más absoluta soledad. Podemos imaginar qué habrá pensado Noé el día en que recibe el mandato de Dios de construir un arca. O podemos pensar en el momento y en el estado mental de Abraham, cuando Dios se revela ante él y le dice, vete de tu tierra y camina hacia el destino incierto que te voy a indicar, porque en tu travesía y en tu destino serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, tenemos esa soledad profunda pero creativa que enfrentan estos héroes. Y hay dos estilos de diálogo con Dios, porque según los midrashim que comentamos, según una de las escuelas, Noé es alguien que sabe obedecer las órdenes o las indicaciones que Dios le da y las cumple correctamente, y con esa tarea y con esa misión salva la continuidad de la vida humana en el planeta. Pero en el caso de Abraham, Abraham no es alguien que necesita que le digan cada detalle a dónde tiene que ir y cómo tiene que ir. Abraham es autónomo. Abraham tiene esa capacidad de por sí mismo asumir esos riesgos y él ilumina el camino para que los otros puedan después ir detrás de él, puedan ir con ese camino. Como ustedes pueden ver, en este texto aparecen varios elementos. La responsabilidad y la soledad del líder. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Hay personas que son muy buenas para seguir un camino, para continuar lo que otros ya han transitado. Y hay personas, pocas, que son capaces de abrir nuevos caminos, de generar nuevos paradigmas, de asumir los riesgos y que tienen esa luz propia que siempre ilumina, que esa es una característica de Abraham. Según el último de los midrashim que vimos, Abraham ya estaba iluminando con su sabiduría, con su conocimiento, con su forma de relacionarse con los demás, el lugar, pero era el lugar lejano, no el centro de donde estaba el resto de la población. Y por eso Dios dice, te quiero aquí en esta tierra, que será la tierra en la cual se dará esa enseñanza que iluminará posteriormente al resto de la humanidad. Ven e ilumina el camino aquí. Y la metáfora del texto es muy poderosa. Es un terreno lleno de oscuridad y de barro. Uno se hunde, no sabe bien dónde está. Qué profunda descripción del predicamento moral del ser humano de nuestro tiempo. Cómo vemos muchas veces la falta de una orientación, la falta de una brújula o de una orientación clara para saber cómo actuar en un mundo tan confuso en el cual la incertidumbre se convierte en un elemento constitutivo de este mundo. Y aquí entonces la fuerza de la tradición, la riqueza de la tradición, que con esta discusión acerca de quién es más grande, quién es mejor, por qué Noé, por qué Abraham, nos conecta y nos pone en esta circunstancia. Algunos de nosotros somos como Noé. Somos lo mejor que podemos ser en un mundo imperfecto. Somos limitados, pero nos esforzamos tal vez por ser lo mejor que podemos ser en el contexto en el que nos toca vivir. Y somos buenos para seguir indicaciones, y necesitamos esas indicaciones, porque solos no tenemos capacidad de encontrar el camino. Es como en un relato jasídico
se comenta que en un lugar, en un bosque, se encuentran dos personas. Y se preguntan, qué suerte que te encontré, ahora sabremos cómo salir de este bosque porque estoy perdido. Y el otro dice, yo también estoy perdido. Entonces se dicen que bueno, ¿tú sabes la salida? No, yo no la sé. ¿Y tú conoces la salida? No. Entonces dice, bueno, por lo menos sabemos qué caminos no conducen a la salida. Tú sabes qué camino no conduce de un lado y yo sé qué camino no conduce de lado. Busquemos juntos un nuevo camino. El modelo de Abraham es un modelo más radical y más escaso tal vez. Es el modelo de aquel que tiene la capacidad, la inteligencia, el don divino de iluminar esté donde esté. Abraham es como aquel que cuando uno va a un campamento, a una expedición, uno manda una avanzada, una vanguardia. Es el Halutz Aolech Lifnei Amahané, como se dice en hebreo. Es el pionero que prepara el terreno para que los demás sigan. Y por eso podemos decir que podríamos clasificar a las personas en un mundo tan complejo con base a estas dos características. Aquellos que somos más parecidos a Noé, que podemos seguir a otros, que con orientación podemos ser buenos, podemos ser justos, pero solos no tendríamos cómo hacerlo. Y el caso de Abraham, que es el líder que tiene la capacidad de iluminar, de caminar solo, de asumir riesgos, de pagar las consecuencias de ese riesgo y que su luz es realmente una enorme orientación. Me gustaría ir sabiendo si ya hay preguntas o comentarios o reflexiones que quieran que podamos, para poder interactuar entre nosotros y ver cómo podemos conectar estas dos grandes figuras del texto bíblico, Noé y Abraham, con nuestro propio contexto y sabiendo también que por eso recibimos preguntas. Si ya tienen preguntas o comentarios, por favor, háganlos llegar, así seguimos avanzando. Yo quiero agregar algo más que me parece importante. Todo líder verdadero es alguien que está alienado, diferenciado de ciertos aspectos de sus sociedades. Es decir, cuando alguien está tan mimetizado, tan inmerso en su propio contexto cultural y social, no puede generar transformaciones. Si uno quiere generar transformaciones, necesita cierta distancia del mainstream, de las corrientes y las tendencias de su sociedad. Cuando una persona está tan mimetizada dentro del entorno, es muy difícil que pueda generar algo nuevo, que pueda crear. Acá vemos que Noé está en cierto sentido alienado de su sociedad, como lo está también Abraham, y esa alienación no es una alienación autodestructiva, es una alienación que nos enriquece porque se requiere cierta soledad para la creatividad. Si uno está todo el tiempo inmerso en una vorágine de gente, de ruido, de actividades, no puede hacer ese cambio. Encuentro una pregunta muy interesante que quiero mencionar. La pregunta es que uno dice salir o caminar, pero ¿qué pasa cuando no puedes salir o caminar, ya sea en un bote o en un pacto? ¿Y qué ocurre con esa soledad si es una soledad que fue traída por Dios o no es otro tipo de soledad? Sobre este tema quiero recomendar un libro muy profundo del rabino Soloveitchik, Yosef Soloveitchik, La soledad del hombre de fe. Es un libro que hace un midrash de otro tema bíblico, que son los dos relatos de creación del ser humano. Como ustedes saben, en la Torá, en Bereshit 1 hay un relato de creación, en Bereshit 2 hay otro relato de creación, y no coinciden exactamente. En uno son creados hombre y mujer, en el otro primero el varón y después la mujer. Entonces, el Rab Soloveitchik, una de las grandes talmudistas y pensadores del mundo contemporáneo,
construye sobre eso toda una filosofía acerca de la soledad. Y yo diría lo siguiente: hay circunstancias en la vida en que parece que uno no sabe cómo salir, que se siente agobiado, que se siente hundido en un barro que no puede salir de él, que no puede emerger de él. La oscuridad es tal que no hay por dónde encontrar una salida. Yo concuerdo que hay situaciones que parecen caminos sin salida, pero una de las cosas que nos transmite la Torá es la idea de Kaveh el Adonai, Hazak be'ametz libeja, de Kaveh el Adonai, ten confianza en Dios, anímese y fortalezcase tu corazón, como dice el Salmo 27, y ten confianza en Dios. Es decir, muchas veces esos momentos de máxima oscuridad van a dar origen a los momentos de claridad. Como dice muchas veces la literatura rabínica, la aurora viene después del momento de mayor oscuridad en la noche. Entonces, es verdad que hay momentos de desesperación, en los cuales pareciera que no hay salida, pero hay que tener la convicción de que si somos fieles a nuestros mejores instintos morales y espirituales, probablemente después del momento más oscuro de la noche vamos a encontrar caminos para poder salir y entender que sí, hay una soledad que es, hay distintos tipos de soledad, como decía, hay una soledad que es psicológica, de angustia, que tiene que ver con situaciones de neurosis o de crisis personal. Hay una soledad social, que a veces uno siente que aunque está con mucha gente, no logra generar un diálogo profundo. Y también hay una soledad creativa, que creo que es la soledad del liderazgo, porque en esa soledad creativa uno encuentra nuevas respuestas y nuevos mecanismos. Por eso existen distintos tipos de soledad, social, psicológica, existencial, y la pregunta es que cada una tiene requerimientos distintos. La soledad social requiere que aprenda cómo comunicar. Todo creador, todo pintor cuando está trabajando está solo con su obra. Todo músico cuando está escribiendo una partitura está solo con su música. Todo escritor cuando está escribiendo está en ese momento. O sea, sí creo que la soledad y la creatividad están juntos. Se requiere esa creatividad, esos momentos para crear. Ahora, y esto explica, según algunos autores, por qué Dios decidió crear el universo. ¿Por qué Dios, que era la absoluta totalidad, decide crear el universo como para encontrar un marco con el cual realizar una relación? Fíjense algo interesante. En hebreo bíblico la palabra vida se dice Jaim. Jaim, vida, quiere decir plural. La terminación im en hebreo es plural. Sería como vidas. Al único que se lo llama vida en singular es a Dios. Hei haolamim. Dios es la vida del universo. Solo Él tiene esa capacidad de subsistir solo. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Génesis. El ser humano necesita de otros seres humanos para poder llegar a su plenitud. Solo Dios tiene esa capacidad de una soledad absoluta, pero aún Él, y eso lo trabaja muy bien la Kabbalah, decidió generar un espacio para el universo y para la vida humana. Por eso hay una relación, como decíamos, entre creatividad y soledad. No toda soledad produce creatividad, eso es importante también reconocerlo, porque hay distintos tipos de creatividad y de soledad. ¿Hay otras preguntas o comentarios? Bueno, alguien pregunta acá al estudiar. Queda claro que para una persona que estudia Torá nunca está solo. Porque al estudiar Torá yo dialogo con cientos de generaciones que me precedieron y me uno, como en este chat, a una tradición. El Talmud dice o gebruta o mituta, es decir, o sociedad o muerte. En un sentido profundo,
El ser humano necesita de los demás, necesitamos de relaciones de afecto profundo, de amistad profundo, de familia, pero al mismo tiempo no se olviden de esto, que en ciertos momentos de la vida es crucial ciertos espacios de soledad y silencio para la verdadera creatividad. Nosotros rezamos, hay momentos que rezamos juntos en voz alta, pero hay momentos en los cuales estamos solos, en silencio, solo frente a Dios, solo frente a nuestra conciencia. Hay una combinación. La sociedad contemporánea enfatiza tanto la sociabilidad y el contacto que a veces no hay espacios para la conexión de uno consigo mismo y con Dios. Y lo que plantean acá queda claro que cuando uno estudia en Torah, uno, como ahora en el Midrash, dialoga con Rabbi Yehuda y con Rabbi Nehemia y con Resh Lakish. O sea, entramos en una gran familia y esto es la maravilla del estudio o el sistema de Hebruta en la tradición rabínica, donde uno estudia con un compañero, donde discute, analiza junto al otro y en esa discusión uno va avanzando en su camino del conocimiento. El judío con la Torá nunca está solo, porque con la Torá se conecta tanto con todas las generaciones que la han estudiado, como con el origen y la fuente de la Torá, que es Dios. Entonces, en ese sentido, sí es importante eso, pero aún así, los grandes místicos tenían los momentos de lo que se llama itbodedut, es decir, los momentos de aislamiento y soledad. Yo creo que hay que combinar estos dos elementos. Es fundamental el momento de la sociabilidad, de la familia, de los amigos y aún en el estudio, pero creo que también cada individuo necesita momentos donde está unido íntegramente con su ser, íntegramente en conexión con lo divino, y esos momentos de itbodedut, de soledad, como se dice en la tradición hasídica, en la tradición mística, son momentos que iluminan. Son momentos, y de vuelta, requieren a veces atravesar el momento de oscuridad para después poder percibir un nuevo amanecer, para usar esa metáfora, ¿no? Pero creo que son preguntas muy válidas y vuelvo a afirmar. Soledad y creatividad están juntas. Los líderes cuando tienen que tomar las decisiones últimas, cuando ya sus asesores o sus amigos le dieron su punto de vista, uno decide solo con su conciencia decisiones que pueden tener impacto profundo en la vida de otras personas. Y en este sentido puedo imaginarme a Noé en la noche que tiene que decir si al otro día va a empezar a construir el arca y qué van a pensar sus contemporáneos, o puedo pensar en Abraham, que tiene que decir si abandona todo lo que tiene en su vida en Mesopotamia, que era el centro del mundo civilizado, para avanzar hacia una tierra desconocida con riesgos. Y al final, creo que esa capacidad de asumir riesgos es parte de la grandeza de un líder. Hay creatividad en el estudio grupal, yo no digo que no. Muchas veces lo que llaman los psicólogos la inteligencia social, cuando pensamos 3 o 4, se piensa a veces mejor que cuando uno piensa solo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy convencido, tanto por experiencia propia como por mis lecturas, que hay momentos en los que uno tiene que tener la capacidad de reflexionar como individuo, que uno tiene que profundizar en los niveles más auténticos de la propia individualidad. Y eso creo que se puede hacer en parte en soledad. O sea, el diálogo es fundamental, me queda claro. El diálogo es... toda vida verdadera, dice Martin Buber, es encuentro. Pero ese encuentro puede ser el encuentro que tuvo Abraham con Dios en ese momento. Abraham solo con Dios. O puede ser el encuentro que tuvo cuando escuchó las directivas que le dio Dios a Noé. Es decir, creo que hay que combinar. El ser humano somos seres sociales, seres que necesitamos a los otros para vivir, tanto en un sentido instrumental, utilitario, como en un sentido más existencial y
pasional para poder realizarnos. Sin los otros, sin las personas que amamos, sin las personas que nos acompañan, viviríamos vidas mucho más pobres. Pero creo que todos nosotros necesitamos espacios propios donde solos con nuestra conciencia, solos con Dios, en ese encuentro podemos responder a nuestras grandes preguntas. Como dije, creo que hay que combinar estas dos cosas, porque aún uno cuando estudia y lee los textos y está con sus amigos o está con la jebruta, la pareja de estudios en el modelo tradicional rabínico, también tiene momentos que necesita filtrar y elaborar todo lo que vio, analizó, comprendió para hacer una apropiación muy personal. Porque si no nos quedamos en repetidores mecánicos, en epígonos del conocimiento y no en personas que realmente incorporan la Torah y la hacen parte de su propia existencia. Por eso creo que las dos variantes son necesarias. El grupo, la comunidad de estudio, etcétera, pero también creo que hace falta momentos de individualidad, o no digo que sean no sé qué proporción, dependiendo de qué personas. En la sociedad como la nuestra, que la sociabilidad está masiva muchas veces y que uno está invadido de redes sociales, invadido de presencias, llamamos amigos a la gente que aparece conocida en Facebook o en otro tipo de redes, estamos todo el tiempo haciendo, actuando. Creo que justamente es importante tener esos espacios. Quiero agradecerle a todos ustedes que participaron en este encuentro. Espero que descubran, como yo descubrí, la pasión y la belleza que tiene el indagar los textos de la tradición, el que veamos a los personajes bíblicos no como meras figuras del pasado o como héroes de una narrativa que nos habla de un tiempo pretérito, sino que veamos que en los dilemas de Noé y de Abraham, por ejemplo, están los dilemas nuestros cuando enfrentamos una sociedad muchas veces caótica, corrupta, inmoral, donde tenemos que tomar decisiones. Y no es fácil tomar esas decisiones, y que veamos que la riqueza del estudio individual o en grupo es una fuente de iluminación para poder vivir vidas más significativas. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros y ojalá que el estudio se convierta en un hábito permanente que nos acompañe en nuestra travesía por la vida. Muchas gracias y muchos saludos a cada uno y los saludo a todos con un afectuoso y cálido shalom.